En Venezuela sabemos que es obligatorio publicar el documento de registro de una empresa en una publicación especializada, pero sin papel en el país, cumplir con este compromiso es una locura. Con Publimercantil se acabó este suplicio. Publimercantil es el primer periódico mercantil digital de Venezuela que te permite desde casa y con rapidez cumplir con esta obligación. Solo entras a publimercantil.com, te abres una cuenta, subes los documentos de tu empresa y registras el pago. Y así, en menos de 24 horas, tienes lista tu publicación para descargarla e imprimirla en tu propia computadora las veces que necesites. Publimercantil es el periódico mercantil de los nuevos tiempos. No detengas el registro de tu empresa por una tontería. Publimercantil, si te publica. Neomar, tú me hiciste algunas preguntas sobre el 4 de febrero como yo lo viví. Ahora yo quiero preguntarte, ¿qué tienes tú en la mente, en tu imaginario, sobre el 4 de febrero? Si yo te pregunto a ti, por los civiles del 4 de febrero. Mira, yo te voy a decir algo. Yo, además que era muy pequeño, no tengo muy... Por supuesto, no de lo que fuiste testigo, sino de lo que está en tu imaginario por todo lo que has vivido después. ¿Quiénes de hablar de los civiles? Los civiles del 4 de febrero. O sea, los civiles rescatables. Bueno, hay que comenzar por Carlos Andrés Pérez. No, discúlpame. Los civiles que formaron parte del movimiento del 4 de febrero. Los golpistas. A ver, está fuerte. Porque fíjate tú, hay quien piensa, por ejemplo, que todos los dueños de medios de comunicación estaban en la conspiración del 4 de febrero. Y no sé si sea tan cierto. Fundamentalmente, por ejemplo, ¿cuál es el gran mito? Que no termina el 4 de febrero. El gran mito es que, por ejemplo, Marcel Granier es uno de los que montó el 4 de febrero. Y creo que eso no es correcto. O sea, Marcel Granier siempre condenó eso en primer plano. Nunca le dio tribuna a Chávez, salvo cuando, si por dar tribuna se entiende el hecho de conceder una entrevista cuando fue candidato presidencial en el año 97. No, eso no termina allí. De hecho, hay muchos que dicen, no, bueno, entonces eso le hicieron la cama a Chávez luego en el 98. Ahora, ¿cuáles son las mentes civiles que organizan el movimiento del 4 de febrero? José Vicente Rangel, no lo sé. Realmente uno tiende a pensar como una fecha militar, uno tiende a pensar que son solo militares los que se ponen. Exacto. ¿Tú tienes algún nombre? El 4 de febrero, no, es que nombres existen y muchísima gente, los que nos están viendo seguramente lo están pasando por el chat en YouTube. Por supuesto que hay cientos de nombres, de algunos que estaban metidos y de otros que no están metidos, pero por labor de contrainteligencia han sido vinculados al golpe para proteger a los verdaderos, a buena parte de los verdaderos participantes en ello. Por ejemplo, el tema de acusar, bueno, Marcel Granier, cada vez que quieren culpar algo de alguien de Venezuela, acusan a Marcel Granier, a los Adeco, a David Morales Bello, a Betancourt, y no sé, a López Cisco. Los sospechosos habituales en Venezuela. ¿Qué ocurre? Que sí había unos civiles que tenían años y el 4 de febrero fue resultado de planificaciones civiles por parte de los movimientos de izquierda de los 60 que se dedicaron con paciencia, pero con la paciencia de los conjurados, a ir infiltrando poco a poco las Fuerzas Armadas. Por supuesto que esa infiltración tuvo sus alcances. No fue una cosa masiva porque no estamos hablando de unos tipos que tuvieran grandes posibilidades. Pero cuando tú ves a un Antonio Rojas Suárez infiltrado por, entiendo que por el PRB o por Bandera Roja, a un Florencio Porras, a un Ronald Blanco La Cruz, que habían sido fichas allí y muchos otros más, y te enteras de que hubo unos que no pudieron infiltrarse porque no aguantaron. Porque la orden era metan a sus muchachos en el ejército, metan a sus muchachos en las Fuerzas Armadas. Es el caso de José Vicente Rangel Jr., Ábalos, que no aguantó la escuela militar. Es el caso de Chugo Torrealba, hijo de Laureano Torrealba, dirigente comunista, que no aguantó la escuela militar.
Es el caso de otros muchos más que no aguantaron el trote porque simple y sencillamente no participaron. Pero eso, de alguna manera, se ve el 4 de febrero como un hecho militar y se desdeña la parte civil. Luego están los que de verdad estaban, los que sí estaban. Y ellos mismos lo plantearon. Bandera Roja estaba. Gabriel Puertaponte, Carlos Hermoso, esa gente estaban de frente. Douglas Bravo estaba. Douglas Bravo estaba, pero le pasa lo mismo que le pasa a Bandera Roja, ¿no? De eso uno se ha enterado después. Lo que pasa es que el hermetismo que hay con todo esto, Neomar, para desentrañar los casi que pactos de sangre que hay alrededor de esto es terrible. Mira, hay una historia que Douglas no me la quiso contar, o no me la quiso revelar, o no me quiso contar, no me quiso decir ni sí ni no. Hubo un momento en que Douglas se da cuenta que Douglas era el más, sobre todo en los informes de inteligencia que yo he leído, Douglas Bravo es el primero que advierte a los grupos civiles que estaban montados en la conjura de que sí, de que esos muchachos habían sido parte del esfuerzo que se había hecho durante años, pero que había que tener cuidado porque los militares tendían a ser conservadores, tendían a despreciar la participación civil por el miedo a una guerra civil y además de eso eran anticomunistas. Que era la famosa tendencia puchista. Y aparte de eso que eran que no mataban gente. Que el militar cuando veía que había, entonces la cosa de los muertos era una cosa para el militar que eso no le gustaba. Entonces que había que tener mucho cuidado y había que apoyarse en los cuadros que ellos tenían. No hay constancia de que Chávez haya sido una ficha introducida al ejército por estos grupos. Pues, o sea, eso todavía no se ha logrado establecer y hay gente que lo ha investigado, pero no se ha logrado establecer como tal. No, mira, sí, Adán Chávez le dijo lo menos que tenía que meterse. Eso no está completa y absolutamente establecido con pruebas fehacientes. Douglas sí decía que él había tenido mucha relación con Adán Chávez. Con Adán Chávez y con el proyecto original. Y con el propio Chávez, y lo ha contado Germán Marxman, que las reuniones se hacían en su casa, etcétera. ¿Qué es lo que ocurre? Que llega un momento que los factores civiles que se jugaron mucho en esta conjura, Bandera Roja, por ejemplo, se dividió. Bandera Roja, cuando se mete en la conjura, pierde prácticamente la totalidad de la Unión de Jóvenes Revolucionarios, encabezados por Elías Agua y Blanque Caut, que se van diciendo que son unos gorilas. La Liga Socialista no participó, nos lo contó nuestro amigo Carlos Teixeira, que era de el movimiento donde viene Maduro. Que es donde viene Maduro, claro. Es el movimiento de Julio Escalona, de Lino Martínez, del papá de Jorge Rodríguez. Del Jorge Rodríguez el Viejo, de David Nieves. Sí, exacto. Que deciden. Un movimiento pequeño, pero que sacó un poco de nombre que estuvieron por allí. Sí, de Ali Rodríguez, aunque ya Ali Rodríguez estaba en la causa R. De la causa R. Ajá, ese es un cuento interesante. De la causa R se sabía que Pablo Medina estaba metido en todas esas barbaridades, pero de Pablo Medina, el 4 de febrero, porque él siempre ha sido un oportunista, el 4 de febrero no estaba, él se montó, fue el 27 de noviembre, que es el famoso caso del robo de las armas, que todavía anda por ahí perdidas, todavía las debe tener enterradas en alguna parte. Pablo Medina era diputado de la causa en aquella época. Era diputado de la causa R. Entonces, y hay un cuento con Andrés Velázquez que remite a un intento, creo, de aproximación, o si hubo, de los golpistas o del movimiento golpista Andrés Velázquez, pero dicen que cortó por lo seco muy rápido, que no quiso vincularse. No, Andrés Velázquez. Andrés Velázquez inclusive estaba en Caracas el 4 de febrero. Y era gobernador de Bolívar. Era gobernador de Bolívar y habló por Televen. Él habló muy joven. Televen, estamos hablando de Andrés Velázquez que tenía 30 y pico de años. Condenando el golpe. E inclusive él habló después de que hablara Teodoro Pekov. Imagínate tú y hay uno, mira, ahora sí me estoy, porque estás tú hablando allí, sacando nombres, Daniel, esos son los sectores que uno tendería a asociar al golpe directamente porque son los de la izquierda. Pero hay otros nombres que han surgido, yo no sé si es que yo estoy vinculando un golpe con otro,
pero que se habla mucho de sectores de, digamos, de pensamiento más hacia la derecha, que también conspiraron. Esto nunca ha podido ser establecido porque esto tiene mucho oscurana. Por ejemplo, hay una figura muy admirada por mí, que es la del profesor, además fundador de la escuela donde yo estudié posgrado en la Simón Bolívar, Aníbal Romero, que es Aníbal Romero es un conservador, pero extremo en Venezuela. O sea, un hombre que pero a él se le asocian a conjuras posteriores al 4 de febrero. Porque, es la que viene después, en la época de Velázquez. Porque en realidad había un vasto movimiento nacional pidiendo la intervención militar. Y entonces allí, para evitar roces ideológicos, ¿verdad?, donde pudiesen entrar personajes como Douglas Bravo y personajes como Rafael Caldera, personajes como Aníbal Romero y personajes como Pablo Medina, personajes como Pedro Duno y personajes como, qué sé yo, Ular Pietri, que no podían tener nada en común. Ideológicamente, había que entonces tener de una cosa: patriotismo, salvar la patria, todo aquello, y por ahí se fueron. Y ahí pero se hablaba mucho de... Ahí entraba gente, ahí entraba gente de todos, pero cada quien estaba en lo suyo. Se dice, hay un cuento de inteligencia, una información de inteligencia, no es un cuento, una información de inteligencia, que por cierto ha sido manejada luego dentro del chavismo para echarse la paja los unos con los otros, donde Douglas Bravo y Puerta Ponte, semanas antes del golpe, se dan cuenta de que Chávez los está utilizando, que lo está engañando, y de que la gente que iban a movilizar en el 23 de enero, bandera roja, para evitar los accesos al centro de comando que iba a ser la cuestión militar, y para tomar, o sea, iban a tomar con civiles Miraflores, que esa operación que ellos habían montado, Chávez la paró. Porque pasaba el tiempo y no aparecían las armas. Entonces ellos se dan cuenta de que Chávez no le va a dar las armas y deciden montarse en su propia operación de búsqueda de armas. Y a ellos parece que iban a asaltar, yo no recuerdo si era el batallón Simón Bolívar de Vargas, yo no sé lo que iban a hacer, pero la cuestión es que llegó el 4 de febrero y las armas prometidas con Chávez no aparecieron porque Chávez terminó diciéndole que ellos tenían que esperar que ellos llegaran a Miraflores y que cuando estaban allí ellos los llamaban, porque ellos iban a ser el ala civil del asunto. ¿Qué pasa? Que Douglas Bravo, el movimiento Tercer Camino, PRB y Bandera Roja y esta gente tenían sus fichas que sí estaban ideologizadas y que sí respondían. Y se habla de tres en particular, a los cuales se le han hecho campañas en determinados momentos sobre el tema: Florencio Porras, Antonio Rojas Suárez y Blanco La Cruz, de los cuales entiendo actuaron en Miraflores, y la información de inteligencia establece, y luego Chávez inclusive lo llega a decir, y los chavistas, o sea, los más cercanos a Chávez empiezan a repetir que esa fue la verdadera razón para que Chávez no bajara del Museo Histórico Militar, que lo iban a matar. Pensaba que lo iban a matar. Que a Chávez lo mataban ese día y le quitaban el mando. Ya. Para evitar que el tipo llegara a Miraflores, y que por eso fue que el tipo se escondió. Eso es un cuento que hay entre todo esto, pero lo que sí es cierto es que hay gente, y yo he hablado con muchísima gente, aparte de eso, ellos lo han contado. O sea, los tipos, a ellos nadie los ha torturado para que cuenten. No. Han vivido del cuento. Nadie los ha torturado para que cuenten. Por ninguna parte aparece en ninguna reunión donde se haya comprometido Rafael Caldera por lo menos a saber más de lo que sabían los demás. Rafael Caldera sí sabía, y eso es así, que había gente conspirando en las Fuerzas Armadas, porque al ser expresidente de la República, como expresidente de la República y senador vitalicio, Rafael Caldera tenía acceso a informes de inteligencia. Claro. Por lo tanto, él sabía, pero no se le puede culpar. Porque pero Daniel, él y Carlos Andrés Caldera. ¿Qué se va a decir de Caldera? ¿Pero qué se va a decir de...? Pero mira, lo sabía él, pero lo sabía Carlos Andrés también. Es que allá iba. Todos los cuentos, que eso sí están en los libros. Eso no, usted agarre cualquier libro sobre el 4 de febrero y el cuento famoso va a ser Carlos Andrés Pérez llegando a Maiquetía de Davos, el Foro Económico Mundial, y la reunión con Peñalosa, ¿no era? Con Peñalosa diciéndole
mire, presidente, hay un golpe y él diciéndole, otra vez va a venir usted. ¿Ah? Con Ochoa. Con Ochoa. Pero mira, si él no creía eso, ¿quién iba a creer? Por supuesto, pero las informaciones estaban. O sea, todo el que tenía acceso a informes de inteligencia sabía que había una conjura militar y se sabían hasta los nombres. Carlos Blanco me conversaba con él en estos días que él cuando se comunica con Rodríguez Citraro, es director del DIN y ex contralor de las Fuerzas Armadas, que con él se comunica vía telefónica a la madrugada del 4 de febrero con Ochoa a su despacho, le dice, sí, hay un golpe y que Citraro le dice a propósito de los mismos, de Chávez, Arias Cárdenas, sí, esos son. Es decir, ya se sabía hasta quiénes eran, estaban señalados. Ahora, se ha involucrado, por ejemplo, el caso de Urlarpieti. Yo de verdad no encuentro por ninguna parte que Urlarpieti haya estado montado en el golpe del 4 de febrero. No aparece. Como tampoco aparece, y no es porque sea amiga de uno, pero Ángela Sago no aparece en ninguna lo que pasa es que como eran sectores, que de verdad, porque eran sectores críticos a Pérez en el momento, se dice automáticamente los vincula. Claro, lo que pasa, donde sí estaban montados probablemente todos, era en el antiperecismo. Claro. En vender la idea de la necesidad de que Carlos Andrés Pérez saliera del poder. Ahí sí estaba Caldera. Ahí se estaba montado, ahí se estaba montado Caldera, estaba montado Uslar, ahí estaba montado, bueno, desde la opinión, era la opinión que ellos tenían, que había que los problemas del país pasaban por salir de Carlos Andrés Pérez. Pero más allá de todo eso, fíjate que nos dice, y yo creo que es importante leer este mensaje que nos deja nuestra querida Dinora Cudemos. Recuerden que nuestros suscriptores en Patreon tienen la oportunidad para el plan full de ser testigo de la grabación de nuestros programas de fin de semana en vivo a través de Zoom. Suscríbase y por supuesto tendrán este beneficio. Nos dice Dinora, siempre busco honrar a los policías del estado Carabobo y PTJs que fueron masacrados en el módulo Canaima en Valencia. Llegaron en autobuses iguanas de la Universidad de Carabobo secuestrados por los insurrectos para tal fin. Y entonces allí hay dos temas importantes. Uno, los infiltrados de izquierda en las universidades en su participación ese día. La Universidad de Carabobo y la Universidad Central de Venezuela fueron dos de los ejemplos. Dos, la actuación de los cuerpos civiles en resguardo de la democracia. Fundamentalmente la DICIP en Caracas, gracias a 37 funcionarios de la DICIP que actuaron esa noche, pudo contenerse buena parte de las acciones, sobre todo el resguardo de la vida del presidente. La acción de la Guardia Nacional, que actuó prácticamente por inercia. La Guardia Nacional no estaba metida en el golpe y en cada uno de los momentos, siendo los malqueridos siempre de las Fuerzas Armadas, cuando Ochoa fue a pedir armas en el destacamento 57 de la Guardia Nacional en el aeropuerto, se las negaron. ¿Para qué? ¿Para qué quiere usted armas? No, que entrégueme las armas. Y Ferreira llamó a Carlos Andrés y dijo, no le dé nada. Cuando Carlos Andrés sale de Miraflores, sale de Venevisión, de regreso a Miraflores, ¿de quién llevaba la caravana? 2 vehículos blindados de la Guardia Nacional, con agentes de la DICI, agentes civiles y todo aquel gentío que se montó ahí, porque todo el mundo salió con su pistola en la mano. Entonces, eso es importante destacarlo. La acción de la DICIP, la acción de la Guardia Nacional en ese momento, la acción de policías civiles, policías del municipio Sucre, que cayeron abatidos inclusive ese día, de la policía de Carabobo. Bueno, en Carabobo fue una cosa terrible. Carabobo, yo recuerdo inclusive el relato, creo que del propio doctor Salarrome, que era el gobernador en ese entonces, pero de cómo la cosa estaba a tal nivel que hubo un sacerdote, creo que fue el obispo, que se atrevió a salir con sus aperos de obispo al medio de los enfrentamientos, de decir, pero basta ya, por lo menos dejen sacar los heridos, por lo menos dejen sacar a los heridos. Entonces, todas esas cosas que viene siendo la parte civil, eso, los muertos, ¿vale? La famosa portada de las últimas noticias, muere niña de 9 años por bala perdida. Esos son los muertos de Chávez. Yo te conté una vez, ¿no?
del papá de un muchacho que estudió conmigo en el colegio, y así terminamos, que salió a ver, porque vivían en la avenida Urdaneta, se puso a ver, pues hasta ese día llegó. Y el chamo, eso era un muchacho de mi edad, o sea, ese chamo perdió a su papá de 4 o 5 años. Y el día del golpe, ese es un muerto que nadie ha mencionado, son muertos indolientes, nada más él, que me lo contó, me dijo, no, mi papá el día del golpe que dio Chávez salió y se puso, y una bala perdida, tal cual el cuento de la niña, una bala perdida. Ese tipo de cosas hace necesario, y yo creo que, por lo menos es lo que estoy haciendo yo ahorita, yo estoy hablando con los civiles que estaban en el gobierno y también con los civiles que estaban en la conjura, porque yo pienso que para llegar a la verdad, ¿no? Uno tiene que escudriñar. Por supuesto, hay gente que cuenta una parte, muchísimo no se cuenta, hay muchísimas cosas que no se han contado aún, probablemente no se contarán, pero siempre será un enigma saber por qué Carlos Andrés confió tanto en Ochoa Antich, más allá de los comentarios que pueda haber sobre determinadas vinculaciones familiares o de afecto en la familia. No, Carlos Andrés era un tipo que honraba a quien le era desleal. Eso está estudiado, Daniel. No se sabe por qué todavía. Carlos Andrés era un tipo, yo lo conversé con sus familiares, era un tipo o sea, que tenía tal magnanimidad, o sea, contratando personas, que él a veces se dice, trataba mejor a sus enemigos que a sus amigos. No sé, porque él creía que con eso él se hacía más grande, porque Pérez tenía un ego insuflado, pues eso sí es verdad. Parece que Carlos Andrés Pérez tenía un sentido de lo correcto. O quizá era un hombre decente y entonces, decía, yo no soy un ladrón, por lo tanto a mí no me van a sacar del poder acusándome de ladrón. Exacto. Que todo el mundo iba a pensar igual. En tal sentido, bueno, lamentablemente ocurrió lo que ocurrió, pero queda mucho por contar, se contará mucho. Esto es Venezuela. Esto es Venezuela y esto se acabó. Se acabó. Gracias a los que se suscriben a nuestras cuentas en Patreon por apoyarnos en nuestra creación de contenidos. Ustedes se suscriben en patreon.com/delaraf, patreon.com/neoadolfo. Gracias, como siempre, a toda la gente que se suscribe a nuestros canales y difunde los contenidos en sus redes sociales. Gracias. Nos vemos la semana próxima, Daniel Lara. Hasta entonces.